Mucho gusto, mi nombre es Ingrid Bonilla, soy estudiante de la UNED en la carrera de licenciatura en criminalística. Esta es la asignatura de química forense. Hablaremos del tema de indicios de origen químico. En la introducción, la investigación de incendios y explosivos es fundamental para la administración de justicia, debido a que es una disciplina que se encarga de determinar un caso de origen de cada uno de los incendios, gracias a la investigación que provee la misma. Por otro lado, la evidencia traza juega un papel crucial en la investigación, ayuda a determinar la causa del incendio y la explosión, ya sea que fuera accidental, intencional o de manera natural. Identificar los responsables y la reconstrucción de los hechos, gracias a trabajos más elaborados como investigativos en laboratorios, análisis de pruebas, análisis también de partículas que se pueden sustraer del suelo y etcétera, puede llegar al delincuente, por así decirlo, la persona que accionó para que se diera la detonación o por otra causa que se diera de manera natural. Definición de incendio. Un incendio es definido como un fuego grande que destruye lo que no debería quemarse, es decir, que en una casa se produce un incendio, una casa que no debería quemarse, una vivienda donde está conviviendo gente, no debería de quemarse, comprendiendo que este fuego es producido de manera no controlada, no está destinado a apagarse, sino a propagarse de manera descontrolada y alarmante. Teoría moderna de la combustión. La teoría propone que existen 4 tipos de componentes que crean el ciclo de combustión. Primeramente está el combustible, es cualquier material que se pueda convertir en energía utilizable. Posteriormente se da la fase de comburente, que es una sustancia que a ciertas condiciones puede producir una reacción de combustión. Prosigue la energía de activación. La energía es una mínima que se necesita para el sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. Para finalizar se da la reacción en cadena. Se basa en ser el producto o bien el subproducto creado de una reacción provocada por otras reacciones adicionales. Es decir, que si yo pongo gasolina encima de madera y le agrego una fuente de calor, se produce el fuego, por ende se produce que la gasolina inicia el proceso, prosiga y se ve la reacción en cadena como un ciclo sin fin, hasta que el combustible, que sería como la madera, se consuma completamente. Prosiguiendo, tenemos mecanismos de propagación del fuego. Principalmente es la conducción, que es la transferencia de calor que se crea de un cuerpo caliente a otro. Posteriormente, en el paso 2, la convección consiste en ser una transferencia de calor por el movimiento de las moléculas que se encuentran adentro del líquido o de gas. Y radiación, que es lo que crea gracias a la transferencia de calor por el movimiento de las moléculas que se encuentran adentro del líquido de gas. Y por último tenemos uno extra, que es el precalentamiento. Define como el momento en una fuente calorífica que va haciendo una temperatura combustible de forma natural. Es decir, que si yo tengo un papel y lo tengo en una zona muy caliente, por el proceso de calentamiento, este papel va a ser fuego, porque el calor más el aire que está en el ambiente, más el papel, que es un medio de combustión, va a ser fuego y se va a consumir el papel y hasta ahí, ¿verdad? Pero existen estos 3 tipos principales y este extra. Existe un proceso de investigación en un incendio. Este proceso puede ser muy detallado o a veces no tan detallado, pero hacer incendios o explosiones también
suelen ser detallados debido a lo minucioso que debe ser el proceso. Entonces hay una primera fase, que es la identificación del problema, qué sucedió, qué pasó, por qué pasó, etc. Para responder estas interrogantes o estas hipótesis que pueden producirse en la escena, se hace un examen interno y externo para lograr determinar el foco de incendio, porque cabe entender que siempre hay un pequeño punto donde inicia la explosión, ¿verdad? O el incendio como tal. En la segunda fase es luego de la recolección de indicios, disculpen, se habla de recolección de indicios y inspección de las eléctricas. Usualmente, si es en una casa, puede ser que se dé por un cable suelto, que hizo contacto con otro cable y hizo chispa y luego incendió junto con usualmente el papel que es un plástico, digo, el tubito ese que es un plástico. Entonces puede ser que por ahí se dé y después llegue a diferentes partes un mueble o que la casa fuera de madera y se enciende por completo. Entonces pueden pasar todo tipo de cuestiones y deben ser investigadas. Posteriormente sigue el proceso de la criminalística, ¿verdad? De más a fondo en la criminalística, que es el proceso que lleva indicios y evidencia, es decir, que cada se toma la evidencia, se toma este trocito de ceniza, se investiga, se toma este otro trocito que puede ser que detonó de ahí, se va investigando cada vez más y ahí se va llegando. Existen varios patrones de incendio. El primero es su propagación por convección. El ejemplo principal es un incendio forestal, que se encuentra el calor del fuego caliente, el mismo aire caliente causa el fuego, se eleva y arrastra consigo las llamas y de las zonas más altas del bosque expandiéndose el fuego. Es decir, que el fuego se empezó por hojas que estaban muy secas, junto con el calor y la temperatura alta, produce pequeños focos de incendio y posteriormente el fuego llega a la madera y de la madera se empieza a expandir. Debido a esto nacen muchos incendios forestales que son demasiado grandes y demasiado colosales que llegan a incendiar muchos bosques y se dan muchas pérdidas en ese aspecto. Posteriormente tenemos lo que es la propagación de radiación. El ejemplo es que se provoca un incendio en una casa por el calor del fuego que va para todas direcciones, incendio hasta todo lo material. De manera de madera, tela, papel a distancia. Es decir, que esto se puede dar por el cable de electricidad que había dado el ejemplo de la vez pasada. Puede iniciarse en la pared si la casa es de madera, impregna de fuego toda la madera. Posteriormente llega a los muebles, llega a los electrodomésticos y se incendia completamente la casa, haciendo una afectación bastante grande. Por último tenemos la propagación por conducción, un incendio producido en un lugar de una fábrica de metal. El calor, producto del fuego, se transfiere directamente gracias al contacto de un material a otro, es decir, que este incendio avanza a través de la estructura metálica, vigas y columnas. Esto es diferente a la radiación. La radiación va en todas direcciones, es decir, que el fuego, gracias al aire, que el aire ayuda a que el fuego se propague más fácil. Esto es diferente porque la conducción, al ser vigas metálicas, el metal se consume más lento, es decir, que llega menos rápido a su etapa tan caliente. Entonces, va consumiendo cada viga, hace conexión. Si una viga está más lejos, el fuego no llega, pero si es una estructura metálica, si es una fábrica, por este ejemplo, pues se va consumiendo completamente
por conexión. Agregamos definición de la sustancia explosiva. Un explosivo es una presencia de un pequeño o gran cráter en origen de explosión relacionado a ello, una sustancia con mezcla de sustancias que causa externa puede desatar daños en el entorno. Es decir, que una bomba puede ser detonada de manera artificial por el humano y explota y causa un fuego consumible muy rápido, pero que si llega a estructuras como lo son papeles, madera y etcétera, pueden ser consumibles por el fuego. Y existe una clasificación que son explosivos bajo orden y explosivos alto orden. Explosivos bajo orden. Estos explosivos se descomponen en una tasa baja de 100 metros por segundo. Muchas veces el ser humano usa estas quemas controladas de objetos. Es decir, que puede producir, como unos ejemplos importantes, fuegos artificiales, explosión de una bolsa de aire o explosión de un neumático. Explosión de alto orden. Estos explosivos se detonan de una velocidad casi instantánea de 100 a 800, de 1000 a 8500 metros por segundo. En esta existen dos clases: explosivos de primera que detonan violentamente en lugar de quemarse, y secundarios que queman en lugar de detonar. Eso es importante debido a que uno explota y el otro quema. Los ejemplos son explosión de una bomba, principalmente, que esta explota, no quema. Explosión nuclear, que esta quema. Y explosión de volcán, que ese también quema. Recolección de evidencia explosiva. En primer lugar, se localiza el cráter, tratar de conservar el punto de inicio para análisis laboratorio. Posteriormente se visualiza la existencia de objetos recuperables cerca de la detonación. Terminando la recolección, se pasa al análisis de laboratorio, que deben ser colocados en unos contenedores herméticos de metal, realizando así una inspección ocular en laboratorio. Es decir, que estos son recolectados y son resguardados de manera segura para que sean analizados. La evidencia traza. La misma se basa en cualquier material microscópico o diminuto que se transfiere en un lugar a otro, siendo esta una transferencia accidental o intencional. Algunos ejemplos de estas son pequeñas fibras, pelos o pelos de animales y tierra o polvo. Algunos evidenciales de la evidencia traza, en especial, son aquellos EMP o EF, que por sus características no suelen ser permisibles a la vista humana, pero gracias a los procesos técnicos y tecnológicos sí es posible. Existe el primero, que es individualidad, permite que cada una de las partículas de la evidencia traza sea única, conectada a la escena. Persistencia, la evidencia puede estar durante mucho tiempo en la presencia en, las prendas o zapatos. Transferencia, es decir, que un olor puede pegarse a diferentes objetos o polvo o etc. Asociación, la evidencia puede usarse para controlar involucrados en la escena. Es decir, que si yo como victimario estuve en la escena, posiblemente mis prendas tengan olor al lugar, pueda tener sangre en mi ropa, pueda tener polvo o algún objeto que se transfiriera a mi ropa, a mis pertenencias, y pueda ser usado en evidencia traza para hacer un análisis. Algunos métodos de recolección de la evidencia traza son: que es un proceso delicado que se requiere un enfoque metodológico. Para hacer una recolección varía del tipo de evidencia, porque no toda la evidencia se recolecta de la misma manera. Entonces, algunas de esas son: aspiración, la recolección de la evidencia traza como polvo, fibras, pelos que se encuentran. El levantamiento de la cinta adhesiva,
Este se hace recolectando fibras, huellas o levantar partículas de la superficie. También encontramos los hisopos, utilizados para recolectar sangre, saliva o semen con el respectivo hisopo. Algunos de los cuidados que hay que tener con la evidencia de traza son bastante básicos, generales, para evitar la contaminación de la evidencia. Primeramente, se debe limpiar las herramientas y el equipo utilizado para la recolección siempre. Usar contenedores nuevos y mantenerlos cerrados. Utilizar equipo de protección personal como se ve en la imagen y mantener la escena segura siempre. El análisis del forense de pinturas y vidrios. Al ser materiales distintos, su análisis es diferente, sin embargo se mantienen las mismas bases de identificar su composición, origen y posibles relevancias con el crimen. Primeramente, la pintura, se identifican los componentes, se comparan muestras de referencia y analizan los daños. Los vidrios, se identifica el tipo de vidrio, análisis de composición, comparación, qué tipo de vidrio es, referencia y análisis de patrones y análisis de marcas. Si hay marcas en el vidrio, se toma con la cinta adhesiva y se lleva al laboratorio. Algunas conclusiones que logré recaudar con base a la investigación hecha fueron que existen 4 aspectos relevantes gracias a la evidencia traza. La determinación del origen y la causa del fuego, gracias al análisis de patrones. La identificación de víctimas y responsables gracias a la recolección de cada uno de los indicios. Reconstrucción de la secuencia de los eventos gracias a los patrones de los daños. Prevención de futuros incendios gracias al descubrimiento de las causas que se pueden prevenir. Todo esto incluye lo que la evidencia traza y los grandes aportes que fueron investigados y grandes aportes que ya han sido investigados hace muchísimo. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Cada una de las imágenes fueron tomadas de Store Photo, que es un banco de imágenes.